Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación del acta de constitución del proyecto. ¿Sí? Para ello, pues, voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo que estuvimos conversando hace un momento, desde que empezamos con el desarrollo de este contenido. Sí, y en primer lugar, lo que habíamos dicho, pues, que es que nosotros, a través de las preguntas anteriores que debían desarrollar en grupo, debían ustedes establecer el nombre del proyecto, que podía ser un nombre que englobe todas las características del proyecto, o también podría ser un nombre distintivo, característico, como una marca de proyecto, digámoslo así, ¿no? En cualquiera de los dos casos es importante que esté estipulado el nombre del proyecto en esta área que está con las X debajo del nombre del proyecto, ¿sí? Muy bien. En segundo lugar, habíamos conversado acerca del propósito del proyecto y habíamos dicho que el propósito del proyecto tiene que ver con los beneficios que yo espero a causa perdón, en consecuencia de que yo esté en constante producción de este producto que pertenece a mi proyecto. ¿Sí? Si ustedes tienen una conserva, por ejemplo, ya esa producción de la conserva, esa venta de la conserva de manera masiva, ¿qué es lo que va a permitir a su organización o a su proyecto realizar? De repente diversificar el consumo de algún alimento, de repente generar puestos de trabajo, de repente suministrar algún insumo que necesita la población, etcétera. Ustedes deberán detallar en este propósito del proyecto todas esas, digamos, esos beneficios que se van a obtener. Pero de todo lo que ustedes encuentren como beneficio, les voy a pedir que prioricen tres y estos tres los coloquen aquí en los espacios en blanco. Muy bien, aparte también habíamos hablado sobre los objetivos de la organización, habíamos dicho pues que la organización es un ente, digamos, macro al proyecto, el proyecto funciona para la organización, el proyecto se ejecuta para cambiar el estado actual de una organización y habíamos dicho también que si bien es cierto ustedes todavía no tienen el conocimiento respecto a lo que es un objetivo estratégico, que ya posteriormente seguramente en alguno de sus cursos lo van a tocar. Por el momento lo que vamos a hacer es ceñirnos al ejemplo que yo les voy a pasar y adaptarlo a su producto, ¿no? Digamos que si el ejemplo dice incrementar las ventas eh, por la distribución de, qué sé yo, de material de vidrio de un laboratorio, ustedes tendrán que hacer la adaptación y poner, incrementar las ventas por la distribución y comercialización de las conservas que nosotros hemos preparado. Y ahí pondrán las características de su conserva, ¿no? Entonces, como parte de los objetivos de la organización en general, ustedes van a encontrar un ejemplo ahí y lo único que van a tener que hacer es adaptarlo, ¿no? Respecto al alcance del producto, habíamos dicho de que el alcance del producto debe detallar todas las características de este, ¿sí? Es decir, es como si ustedes tomaran su producto en su mano y dijeran, bueno, para nuestros clientes, ¿qué requisitos estoy cumpliendo con este producto? Ah, bien, este producto es dulce, es color amarillo, tiene una etiqueta vistosa, de colores, está en un envase de vidrio, de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso deben detallarlo. Adicionalmente, ¿qué más deben detallar? Deben detallar de repente lo que la normativa exige, ¿no? De repente este producto se encuentra entre, qué sé yo, es un néctar, se encuentra a 14 grados Brix, como le exige la norma técnica peruana, por ejemplo, ¿no? Respecto también al tema del beneficio que me va a generar, ¿no? Este producto a mí me va a generar una utilidad o una ganancia de tanto por cada unidad que yo venda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que tiene que ver con el producto, ustedes lo van a colocar aquí como características en el alcance del producto. Y en el alcance del proyecto,
ustedes para elaborar este producto que ya han escogido, digamos, o que ya han decidido que van a realizar, pues han tenido que realizar una serie de procesos complementarios. Nosotros hemos visto los tipos de procesos, hemos visto los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo. Entonces, hemos dicho que la producción es un proceso operativo. Muy bien. En todo caso, en el alcance del proyecto van los procesos estratégicos más los procesos de soporte que tengan que ver con su proyecto, ¿sí? Para no complicarla mucho. Luego habíamos visto, esta diapositiva no la hemos visto, creo, en la sesión anterior, ¿no? Por favor, me confirman al chat si es que hemos desarrollado esta diapositiva. No recuerdo haberle explicado. A ver, me comentan, por favor, en el chat. No, ¿cierto? Muy bien, sí, no recuerdo haberla explicado. Probablemente fue porque estaba retirándose constantemente las diapositivas de la plataforma. Bueno, es un error del sistema ya, ¿no? Ya, y por eso lo hemos obviado, pero lo vamos a tocar en este momento. Sí, respecto a la descripción del proyecto, jóvenes, básicamente aquí, como dicen las letras más pequeñas, tienen que hacer un resumen del trabajo esperado en el proyecto. Si quieren un consejo, junten el alcance del producto más el alcance del proyecto en un solo texto y denle forma para que se lea como si fuera un párrafo. Y lo colocan aquí, en la descripción del proyecto. Para que no se hagan mucho problema, ¿sí? De repente por ahí podría haber algún otro contenido que puedan incorporar, pero es lo básico, ¿no? El alcance del producto más el del proyecto, lo juntan, lo integran en un solo párrafo, un solo texto y lo colocan aquí en descripción del proyecto. Luego dice requisitos de alto nivel. Ah, y eso es justamente a lo que llegamos, pues, a lo que llegamos aquí, ¿no? Con los criterios de aceptación. Estos criterios de aceptación me parece que sí los revisamos, pero los requisitos de alto nivel es, por ejemplo, si ustedes están desarrollando su producto en función a alguna normativa internacional, ¿no? Algún estándar internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo general, como yo sé que ustedes todavía no están manejando mucho el tema de los estándares y todo ello, que ya poco a poco se irá aprendiendo, pero yo les voy a pedir, por favor, que lean este estándar, ¿sí? Que es el ISO 9001-2015 y este otro ISO 22000, ¿sí? Por favor, esos dos estándares, revísenlos. No quiero que me den detalles, simplemente quiero que vean el resumen de qué significa cada estándar y para que sepan qué significa. Estos son estándares internacionales dados por la Organización Internacional de Estandarización, o también llamada ISO, que básicamente nos garantizan, pues, cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Entonces, en esta parte que dice requisitos de alto nivel, ustedes no me van a poner el detalle de cómo van a cumplir el estándar, lo único que quiero que me pongan es, mi producto se ajustará al estándar, por ejemplo, ISO 9001-2015, ¿no? O mi proceso se ajustará al ISO 22000. Lo que ustedes quieran, jóvenes, ¿sí? Yo les estoy poniendo el ejemplo de dos aquí, pero de repente ustedes pueden incluir más, ¿no? Pueden incluir más. Si van a trabajar con BPMs, con HACCP, seguramente ya en control de calidad han mencionado algo de esto, ¿no? No sé si es que les habrán mencionado, por favor, coméntenme si ya han visto algo de estos estándares. En seguridad y higiene también deberían haber visto al menos el tema de BPMs, ¿no? Coméntenme, por favor, en el chat para yo saber si es que estamos llevando los contenidos a la par o de repente, pues, es oportuno de que ustedes revisen estos significados de estas definiciones en Internet para que entiendan, pues, qué tipo de información es la que quiero que recopilen aquí en requisitos de alto nivel. Elfer nos dice, BPM sí han visto, con el profesor Emilio, ¿con quién lo han visto? BPM. ¿Con qué profesor han visto BPMs?
¿Jóvenes? ¿O en qué curso, en todo caso, si no se acuerdan el nombre del profesor, en qué curso lo han visto? Ah, perfecto. Lo han visto con el profesor Saúl. Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Es en el curso de seguridad y higiene, si no me equivoco? A ver, por favor, háganme recordar si es que él es quien les enseña seguridad y higiene. Ah, excelente. Claro, es que en ese curso tienen que empezar con BPMs, es importante. Claro, está muy bien, ¿no? En control de calidad también deberían haber visto algo de eso, pero bueno. Entonces, tienen una idea al menos de que las BPM son un conjunto de buenas prácticas para la manufactura y que básicamente es, digamos, podría considerarse como un requisito de alto nivel para su producción. Lo podrían colocar aquí. Mi procesos están regulados por las BPM, por ejemplo, ¿no? O podrían incluir todo lo otro que yo les he mencionado, que no hay ningún problema. Lo único que les pido es que le den una leidita qué significa cada uno de esos estándares. Hay muchísimos más, pero que sepan qué es lo que están colocando, ¿no? Que sepan qué es lo que están colocando. Y luego, aquí, bueno, los criterios de aceptación, ya ustedes me dirán, pues, el cliente, digamos, cómo percibe su producto. Bueno, yo percibo que mi producto, que es un jugo, tiene que ser dulce, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener tantos bricks. Ah, ya, entonces aquí le pongo criterio de aceptación que tenga tantos bricks. Que sea de color amarillo, por ejemplo, ¿no? Que tenga envase biodegradable, etcétera. Entonces, todos esos criterios de aceptación ustedes los tienen que ir sumando y los van a colocar aquí en una lista. Aquí sí pueden colocar todos los que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y luego habíamos revisado también acerca de los objetivos del proyecto y los objetivos del producto. Y habíamos dicho que los objetivos del proyecto básicamente están relacionados con el alcance, el costo, el tiempo y la calidad. ¿Sí? Esos son los objetivos del producto, es decir, con la triple restricción más calidad, ¿no? O la triple restricción expandida que ya lo habíamos revisado anteriormente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un objetivo de repente, ¿no? Lograr con el proyecto, pues, abastecer a la provincia de Virú con 10.000 toneladas por semana, se me ocurre, ¿no? Entonces, esa cantidad es el alcance, ¿sí? Es el alcance. Y respecto a los objetivos del producto, ya tenemos nosotros que ver qué es lo que vamos a lograr con este producto. Es decir, cada uno de esos productos que conforman las 10.000 toneladas, ¿qué aporte da al usuario que lo va a consumir? ¿Lo va a alimentar de repente? ¿Lo va a nutrir? Ya ustedes saben mucho más de eso. De repente va a cubrir una necesidad psicológica, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente a ello, jóvenes, debemos establecer criterios de éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, como criterio de éxito en el objetivo del proyecto que les había mencionado sería producción mayor o igual a 10.000 toneladas, podría ser un objetivo de éxito, y objetivo del producto podría decirse, pues, de repente, ¿no? Qué sé yo, pueden tomar como indicador de repente la satisfacción de sus clientes, etcétera, ¿no? Lo que ustedes gusten. En realidad, esto también está en el ejemplo que les voy a pasar, ya les había mencionado eso, ¿sí? Lo único que necesitan hacer es adaptarlo a su proyecto y no se olviden, por favor, de colocar las personas que prueban, ¿sí? Las personas que prueban, me pueden poner los nombres, sí, pero a mí me interesa más que me coloquen el rol que ocupan en el proyecto, ¿sí? El rol. ¿Sí? No quiero que me pongan tanto José, sino más bien pónganme jefe de proyecto, ¿no? Jefe de producción, etcétera. Lo que ustedes gusten, lo que ustedes hayan considerado. Muy bien, aquí hay otro tema muy importante, que son básicamente la diferencia entre limitaciones, restricciones y asunciones. ¿Qué es esto, profesor? ¿Con qué se come? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, jóvenes, vamos a ponernos en contexto y con los ejemplos lo vamos a entender, ¿no? Lo vamos a entender.
Muy bien, miren, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un néctar, ¿sí? Vamos a hablar con un néctar, ¿sí? La norma técnica peruana nos dice que los néctares deben tener entre 10 grados Brix y 15 grados Brix, ¿sí? Eso es por norma, ¿sí? Por norma. Entre 10 y 15 debemos estar trabajando, oscilando ahí, ¿no? Entonces ustedes van a producir y están en pleno proceso y me dicen, bueno, yo quiero darles más de lo que la norma me pide como mínimo a mis clientes, porque ellos son mis clientes, yo los quiero mucho, pero lo máximo que les puedo dar es 13 grados Brix. ¿Sí? Entonces ustedes ponen su limitación. Es decir, no hay ninguna normativa que les diga que ustedes deben usar 13 grados Brix, ¿sí? Pero ustedes deciden usar esos 13 grados Brix como política de la empresa, digámoslo así. Ustedes deciden. Ahora, si pasamos a las restricciones, ¿cuál sería la restricción? Ahí sí, la restricción sería la norma técnica peruana. Es decir, que no sea menor a 10 grados Brix y que no sea mayor a 16 grados Brix, ¿no? Entonces, esa sería la restricción. Eso sí ya está normado, ¿sí? Pero si yo escojo 13, esa es una limitación. Yo lo establezco. Las limitaciones nosotros las establecemos en función a lo que queremos gestionar. Las restricciones son puestas o por los clientes o por las normativas. Nosotros no decidimos sobre eso, simplemente tenemos que acatar, ¿sí? Entonces ahí hay una gran diferencia, una gran diferencia. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si nosotros hablamos, el mismo ejemplo que les puse del puente, ¿no? Del puente que estábamos mencionando hace un rato. Ustedes quieren construir un puente, entonces, dentro de esta parte de limitaciones, ahí ustedes deben de poner, el puente será de tal tramo a tal tramo. De aquí hasta acá es mi proyecto. Todo lo que está fuera no me corresponde dentro del proyecto. Eso es una limitación. Yo como empresa lo impongo, ¿sí? Yo como empresa lo impongo. Ahora, ¿qué pasa si yo no considero eso? Y el gobierno regional hace un contrato conmigo y me dice, tienes que construir toda la infraestructura que sirva para que los carros puedan pasar por el puente, ¿no? Entonces tienes que construir vías de acceso y tienes que construir en puente. ¿Qué pasa si yo solamente construyo el puente? ¿El proyecto estará completo? Probablemente no. Vamos a tener que asumir el costo de construir también las carreteras para llegar al puente, ¿no? Probablemente esa sea la restricción. El contrato que yo haya firmado es una restricción. Si hablamos, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, ¿sí? De las bebidas alcohólicas. Yo sé que solamente ustedes han escuchado de ese tema, ustedes no consumen, pero es importante que lo tomemos en cuenta. Las bebidas alcohólicas, si ustedes se dan cuenta, todas las botellas, por ejemplo, si hablamos del tema de la cerveza, tienen el porcentaje de alcohol declarado en la etiqueta, ¿sí? El porcentaje de alcohol declarado en la etiqueta. Pero nadie te dice cuántas botellas te puedes tomar. Eso es una limitación. Tú decides cuántas te vas a tomar. ¿Cuándo entra la restricción? La restricción entra cuando tienes que manejar. ¿Por qué? Porque ahí sí ya hay una normativa que te va a decir que tú debes tomar máximo 2 vasitos de cerveza si vas a manejar, como máximo. Y estoy hablando de vasitos pequeños, no estoy hablando de vasotes, vasitos, ¿no? Entonces, esa es la restricción. ¿Quién lo impone? El Estado, a través de la ley. Si tú te pasas de eso, vas a ser sancionado, ¿sí? Si tú te pasas de eso, vas a ser sancionado. Entonces, jóvenes, por favor, levantando la mano, si es que si se logró entender la diferencia entre limitación y
restricción, por favor. ¿Sí? Muy bien. Sí se logró entender entonces la diferencia entre limitación y restricción. Muy bien, jóvenes. Gracias, gracias, gracias. Entonces quedamos que limitación nosotros lo decidimos, nos lo autoimponemos, y la restricción se impone de los grupos de interés en general, ¿sí? Que pueden ser la ley, el gobierno, puede ser nuestros clientes, puede ser el dueño de la empresa también, ¿ah? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué son las asunciones? Las asunciones. Y les voy a explicar con un ejemplo muy rápido, que ustedes me van a entender rápidamente qué es una asunción. Y vamos a dar este siguiente ejemplo. Ustedes cuando ingresan a estudiar al instituto, se supone que vienen a estudiar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la asunción es la siguiente. ¿Qué pasa si ustedes sacan menos de 13 en promedio? Me responden, por favor, en el chat. ¿Qué pasa si sacan menos de 13? Jóvenes, respuestas al chat, por favor. Desaprueban. ¿Qué pasa si sacan más de 13? ¿Qué pasa si sacan más de 13? Aprueban. Excelente. Aprobamos, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí estamos asumiendo, ¿cierto? Estamos asumiendo dos posibles escenarios. Sacas menos de 13, desapruebas. Sacas más de 13, apruebas. Si sacas menos de 13, se asume que tienes que recuperar el curso y hay todo un protocolo al respecto. Si sacas más de 13, se asume que pasas al siguiente curso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso que estamos haciendo son asunciones. Así tal cual. ¿Sí? Por ejemplo, una asunción sería, si es que tienen un contrato de producción, por ejemplo, si ustedes incumplen el contrato, van a ser sancionados. ¿Sí? Probablemente les descuenten lo que les iban a pagar y les pongan una multa. Si ustedes cumplen el contrato, van a ser recompensados con lo que les dijeron que les iban a pagar. Así de sencillo. En los proyectos se maneja de esa manera. Entonces tenemos limitaciones, que es lo que nosotros nos autoimponemos, ¿sí? Para, digamos, estandarizar un poco nuestro proyecto y aclararlo sobre todo. Restricciones, que lo ponen los gobiernos, la ley, nosotros tenemos que acatar simplemente. Y las asunciones, que digamos son escenarios probables de si pasa lo siguiente, ¿qué pasaría? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del estudiante? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del docente? O en todo caso, ¿aprueban o no aprueban? ¿Sí? Ese tipo de asunciones son las que se consideran aquí en el acta de constitución. Por favor, levantando la mano si es que se entendió lo que son asunciones. Muy bien, gracias jóvenes, gracias. Muy bien, entonces ya sabemos lo que son limitaciones, ya sabemos lo que son restricciones, ya sabemos lo que son asunciones. Ahora, ¿qué son los hitos del proyecto? ¿Sí? ¿Qué son los hitos del proyecto? Jóvenes, sucede pues que muchas veces los proyectos no son cortos, ¿sí? Por eso les decía que el hecho de que un proyecto sea temporal no implica que sea corto, ¿sí? Entonces, como los proyectos no son cortos en el tiempo, son prolongados, digámoslo así, se tiene constantemente la necesidad de tomar puntos de referencia, ¿sí? De tomar puntos de referencia en el proyecto. Puntos que en realidad son un hecho, pero que no determinan un espacio de tiempo. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, ¿no?
imagínense pues que estamos en la implementación de todo un proyecto de innovación de una conserva de sangrecita, se me ocurre, ¿no? O una conserva de alcachofas, ¿ya? Una conserva de alcachofas. Entonces estamos en todo este proceso de lanzar el producto al mercado, ¿sí? Y llegamos a un punto en el que primero se diseñó el producto, después eh, se validó que el producto tenía una vida útil adecuada y posteriormente se empieza la producción, ¿sí? Si yo quiero ubicarme en el tiempo del proyecto, y yo les puedo decir, jóvenes, por favor, tenemos que revisar los documentos que se gestionaron a partir de la producción, del primer día de producción del producto. Entonces ustedes obvian todo lo demás que está atrás y ya saben a dónde dirigirse. A partir de ahí van a evaluar los documentos. O yo les puedo decir, jóvenes, necesitamos reformular el diseño. Entonces ustedes se van a ir de diseño hasta la validación del diseño. Y se van a ubicar en el proyecto, en el trabajo que se ha realizado, más yo solamente les estoy diciendo, ubíquense ahí como un punto de referencia. Es un puntito que ponemos ahí para tener una referencia nada más, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si yo hablo del proceso educativo, como lo estamos llevando ahorita, ¿sí? Ustedes se han matriculado, ¿sí? Han, han recibido la charla introductoria para poder acceder a estas plataformas. Hemos empezado las clases, ¿sí? Luego estamos desarrollando las clases, estamos en la semana 3 para ustedes, ¿sí? Y luego vamos a tener las evaluaciones. Cada uno de estas cosas que hemos realizado, nosotros lo podríamos considerar un hito, ¿sí? Entonces, si yo les digo, jóvenes, remóntense por favor a la charla introductoria, ustedes ya saben a dónde dirigirse. Por favor, remóntense al primer examen, a la primera evaluación. Ya sabemos de qué tiempo, de qué espacio del proyecto estamos hablando, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Maricielo, veo que tienes la mano levantada. Por favor, comunícame si es que efectivamente es así o se te ha quedado levantada. Eh, Dime porque de repente quieres intervenir o algo así. Bueno, mientras va respondiendo su compañera, este, por favor coméntenme levantando la mano ahora sí, si es que se entendió lo que es un hito. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, gracias, gracias, gracias. Entonces, jóvenes, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Estos son algunas cositas de otro proyecto, de otro rubro, ¿no? Que dice, por ejemplo, la instalación eléctrica y mecánica. Esto es de la instalación, pues, de un alerón. Instalación eléctrica y mecánica, tenemos como hito el día 14 del 4 del 20, ¿sí? Es un ejemplo. No quiere decir que este hito represente el trabajo que se hizo en todo ese día, ¿sí? Si ustedes después utilizan un software de proyectos, se van a dar cuenta de que los hitos, el proyecto los marca como tiempo cero, es decir, no tienen tiempo, simplemente es una fecha de referencia, nada más. ¿Sí? La puesta en marcha se hizo el 15, por ejemplo, ¿no? Las pruebas funcionales el 21, etc. O sea, son fechas de referencia, ¿sí? Ya, Mabela, listo. Entonces, les decía justamente de que los hitos en realidad son fechas de referencia nada más que nosotros colocamos aleatoriamente. No hay un procedimiento que te diga, debes colocar tantos hitos en un proyecto. No, no, no. Ustedes simplemente deciden en dónde colocan sus hitos para poder referenciar el trabajo que han hecho a lo largo del proyecto. Como les digo, esto es muy bueno cuando los proyectos son un poco extensos.
Cuando los proyectos son cortos, muchas veces no es tan necesario colocar esos hitos. De repente, inicio y final, ¿no? Inicio, trabajo y final, 3 hitos nada más. Pero ya cuando hablamos de un proyecto más grande, sí, normalmente se manejan varios hitos para tomarlos como puntos de referencia. Por favor, coméntame, Mabela, si es que efectivamente respondí tu inquietud y si se logró entender la explicación, ¿no? Coméntenme también ustedes, jóvenes, levantando la mano, si es que se logró entender qué era un hito. ¿Sí? Gracias, gracias, jóvenes, gracias. Sí, entonces miren, ya estamos avanzando bastante en este tema del acta de constitución. Ahora tenemos un presupuesto estimado. Ojo, dice estimado. Yo no les estoy diciendo háganme un estudio de costos acá, ¿sí? Yo les estoy diciendo cuánto calculas que tu proyecto te va a costar, ¿no? De repente ustedes, como son los que tienen más conocimiento acerca del proyecto que van a realizar, deben intuir más o menos cuánto les va a costar y colocan un presupuesto estimado. No estoy diciendo de que este presupuesto estimado no se vaya a modificar posteriormente, se va a modificar. Ya vamos a ver que cuando hagamos el estudio de anteproyecto, en donde tenemos que hacer el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico, en el estudio económico ya sacamos un presupuesto de línea base. Ese presupuesto de línea base lo reemplazamos acá, lo colocaríamos acá. Pero como por el momento todavía no lo tienen, entonces simplemente les voy a decir, ustedes pongan una cifra y se acabó. Ustedes decidan cuánto va a costar su proyecto. ¿Sí? Muy bien. De paso, que vemos también cómo está su lógica y su criterio común, ¿no? Porque más o menos cuando uno quiere estimar, de repente a veces se nos van algunas cositas en la estimación, pero por lo menos deberíamos acercarnos a un número real. Y cuando ya hagamos el estudio económico, vamos a contrastar a ver si es que efectivamente se acercaron a ese monto o no se acercaron a ese monto. ¿Sí? Por eso yo les pido que simplemente utilicen su lógica y den un número aquí, ¿no? La identificación de los stakeholders lo vamos a ver en un ratito, lo voy a dejar separado esa parte. La identificación de los riesgos todavía no lo vamos a hacer tampoco, ¿sí? Por favor tomen nota. Identificación de stakeholders sí lo hacen, pero identificación de riesgos no. La identificación de stakeholders yo lo voy a trabajar en un momentito en las siguientes diapositivas. La identificación de riesgos todavía no lo hacen porque eso lo vamos a hacer ya cuando ajustemos el acta de constitución. Cuando ajustemos el acta de constitución. El acta de constitución no se hace en un día normalmente, se va trabajando por un tiempo dependiendo pues del nivel de detalle que se le quiere dar, ¿no? Hay actas de constitución que demoran en realizarse una semana, otras que demoran un mes, otras que demoran un año, ¿sí? Entonces, depende del nivel de detalle y obviamente pues de los estudios que nosotros queramos incluir aquí, ¿no? Sin embargo, por eso les digo, riesgos todavía no lo toquen, identificación de stakeholders en un momentito lo vamos a desarrollar y luego sí vamos a los roles, ¿no? Dentro del grupo, que son 4, me tienen que identificar quién es el líder del proyecto asignado, me ponen su nombre y apellido por favor ahí, que va a ser prácticamente el coordinador del grupo. Adicionalmente, las otras 3 personas tienen que escribir un cargo que ocupan en el proyecto, ¿sí? Aquí a la mano izquierda y a la mano derecha escriben sus nombres, ¿sí? Sus nombres. O al revés también, primero sus nombres y después el cargo que van a ocupar en el proyecto, ¿sí? Aquí no es cuestión de, digamos, decirles, estos son los cargos que podrían ocupar y ustedes deciden cuál colocan, ¿no? Yo lo que les pido es que busquen de repente más o menos cuáles son las estructuras que se dan en una empresa agroindustrial o de alimentos y en función a eso coloquen pues aquí sus cargos, ¿no? De repente pueden poner jefe de producción, jefe de calidad, lo que ustedes gusten, ¿no? Coordinador de proyecto, lo que ustedes gusten, pero les pido que por favor eso lo investiguen,
¿sí? No lo coloquen así al aire porque en realidad de repente no va a ser tan real. De todas maneras, como les digo, es muy importante que ustedes me manden esta acta de constitución para yo hacerles las observaciones, ¿sí? De repente hay que ajustar alguna cosita más. Y en todo caso, si es que no lo envían, pues por lo menos traten de llenar esto informándose antes de escribir, ¿no? Informándose de contenido complementario. Jóvenes, no sé si se lo habrán dicho en algún momento, de repente la profesora Zoila, de repente el profesor Emilio, no sé, o alguno de sus otros docentes, pero normalmente, y esto sucede en toda institución educativa superior, ¿sí? Normalmente el contenido que ustedes están recibiendo aquí representa el 10% de lo que ustedes deben saber. Ojo, el 10%, joven, ¿sí? Y no estoy diciendo que esto sea una norma, que el Ministerio de Educación diga, pues, no, que cómo va a ser posible que solo estemos cubriendo el 10%. No, yo les estoy hablando en función a mi experiencia, en función a la experiencia de todos los especialistas que trabajamos en la institución. Una empresa normalmente no solamente busca conocimientos, ¿sí? Busca formación holística, formación complementaria. Tienes que tener bien sólidos tus conocimientos, que ese es un 10%, digámoslo así. Aparte de ello, tienes que tener bien sólidas tus habilidades blandas, ¿no? Tus estrategias de comunicación, tu forma de trabajo en equipo, tu proactividad, tu ética, todo ello. Tienes que ser una persona con valores, responsable, ¿no? Comprometida con su trabajo. Entonces, y aparte los contenidos que nosotros estamos manejando pueden ser profundizados mucho más. Entonces, a lo largo del tiempo y de la formación en su carrera, ustedes pueden ir profundizando estos contenidos y van a poder definitivamente, pues, tener una mayor cantidad de conocimiento, que ya no sea, pues, digamos, el 10%, ¿no? Sin embargo, si no sabemos por lo menos lo básico, estamos fritos, ¿ya? Tratemos de aprender lo más básico de lo que estamos trabajando y tratemos, pues, de siempre buscar información complementaria. Recuerda que la educación que estamos realizando nosotros o por la que estamos apostando nosotros es una educación bidireccional. Quiere decir que yo les doy contenidos a ustedes y que ustedes tienen la responsabilidad de validar esos contenidos con su investigación y dar retroalimentación al docente, ¿sí? Es decir, darme contenido también a mí, de tal manera de que aprenden ustedes, pero el docente también aprende y vamos generando conocimiento juntos, ¿sí? Eso es muy importante, pero si es que nosotros adoptamos una postura de repente un poco conformista o tradicional, digámoslo así, en donde el docente habla, da contenidos y el estudiante solamente escucha y acepta, entonces no estamos logrando este objetivo de que la educación sea bidireccional y de que ustedes puedan lograr sus propios conocimientos desde sus deducciones o sus inferencias respecto a los contenidos que les estamos dando. Es muy importante, jóvenes, por favor, que ustedes se ocupen de investigar información complementaria a los temas que se les está brindando. Es muy importante, jóvenes, ¿sí? Es muy importante. Y bueno, aquí ya tenemos un tema de prácticamente los cargos, las fechas y las firmas, pues, de quienes han preparado este documento, ¿no? El documento ha sido preparado por alguno de ustedes, de repente, quienes revisaron el documento, quién aprobó el documento, a quién ha aprobado el documento, ustedes van a poner mi nombre, ¿sí? Mi cargo y la fecha, que va a ser el día de presentación del trabajo, ¿sí? Y básicamente, jóvenes, con eso estamos cerrando el acta de constitución, ¿sí? Entonces, como trabajo de ustedes,
van a tener que llenar esta acta de constitución, esta plantilla de acta de constitución que se las voy a pasar, la van a tener que llenar con su idea de proyecto, ¿sí? En grupo. ¿Sí, jóvenes? Para poder llenar esto, tenemos todavía que ver esta metodología, ¿sí? Normalmente, cuando se hace un acta de constitución, se trabaja este método, ¿sí? Es el método brainstorming o lluvia de ideas, en donde el líder de proyecto se para delante de los demás integrantes y expone cada uno de los puntos que se van a llenar en el acta de constitución y entre todos los integrantes lo van llenando en simultáneo. Por eso es que yo les decía que sería bueno que ubiquen un espacio para hacer una videollamada o para hacer una llamada nada más en donde participen los 4 integrantes de grupo y puedan llenar esta acta de constitución por consenso, ¿sí? Uno da su opinión, el otro le da su opinión sobre su opinión y así sucesivamente van retroalimentando hasta que llegan a una idea contundente. Este es el método que se va a utilizar. Todos dan sus ideas y se van priorizando en el trabajo. Es muy importante que lo realicen de esta manera. Y otro contenido que estaba pendiente es la identificación de los grupos de interés o stakeholders. Vamos a hablar un poco de los stakeholders. Para empezar, sus proyectos van a tener personas o grupos de personas que van a ser afectados de manera directa o indirectamente por el desarrollo de su proyecto, ¿sí? Entonces, es importante identificar esas personas. Es muy importante identificarlos. Profesor, ¿cómo los identifico? Bueno, aquí tenemos 2 grupos grandes que son grupos de stakeholders internos y grupos de stakeholders externos, y cada uno está subdividido en el tipo de agrupación de personas que nosotros podríamos encontrar, que podría estar vinculándose directa o indirectamente con el desarrollo del proyecto, ¿sí? Y en primer lugar vamos a hablar sobre los stakeholders o grupos de interés internos. Y para ello, pues, nosotros debemos considerar, por ejemplo, a los empleados, ¿no? Entonces, como ustedes están desarrollando un proyecto de 4 personas, ¿no? Un proyecto de 4 personas, aquí tendrán que ver ustedes cuáles son los intereses personales de cada uno de ustedes respecto al proyecto. Profesor, ¿cómo es eso? Quiere decir, ¿qué opinas tú del proyecto? ¿Cómo crees que te va a afectar positivamente y cómo crees que te va a afectar negativamente? ¿Sí? Entonces voy a colocar esas preguntitas acá para que ustedes las copien, ¿ya? ¿Cómo te afecta positiva o negativamente? ¿Sí? Si es posible, lo separas la pregunta. ¿Cómo te afecta de manera positiva? Das todas tus afectaciones. ¿Cómo te afecta de manera negativa? Das todas tus afectaciones. Y entonces aquí lo que tienes que hacer en la identificación de los stakeholders internos, que son los empleados, es colocas primero nombre y apellido, ¿sí? Luego el nivel de afectación, y si es un stakeholder interno o externo. ¿Esto cómo lo llenas? Bueno, si quieres haces un cuadrito, si no, solamente lo pones así como una lista, nombre y apellido, el nivel de afectación, me veo muy afectado, medianamente afectado, poco afectado, si es de manera positiva o si es de manera negativa, también deben mencionarlo ahí, y si es un stakeholder interno o externo. Esto de aquí va a funcionar para todos los grupos de interés de la empresa o de la organización o del proyecto, como gusten, ¿sí? Entonces, en los empleados, ¿qué tendrán que hacer? Coloca los nombres de los empleados. ¿Cómo te afecta positiva o negativamente? Me afecta bastante de manera positiva, por ejemplo, pueden poner, ¿no?
No, aquí no requiero escalas, no requiero números, simplemente necesito que me digan así, bastante, poquito, medio, ¿no? Mucho, poco, indiferente de repente, ¿no? Ustedes establezcan la escala y me definen si son stakeholders internos o externos. Los directivos también, ustedes van a formar parte de los directivos. En este caso, por favor, en directivo les voy a pedir que consideren la opinión netamente del líder de proyecto. Lo colocan aquí y ahí desarrollan la misma pregunta que les acabo de poner en el chat, ¿no? Igual en los propietarios, ¿quiénes son los propietarios? Son todos, entonces lo colocan ahí, todos los nombres y cómo afecta de manera positivamente o negativamente desde el punto de vista de ser propietarios, ¿sí? En primer lugar, habíamos visto empleados, tienen que colocar si los afecta desde el punto de vista de ser empleados, ¿sí? Si son directivos, desde el punto de vista de ser directivos. Si son propietarios, desde el punto de vista de ser propietarios. Ahora, con los stakeholders externos, tenemos a los proveedores, ¿no? ¿Cómo se afecta a los proveedores? Positivo, negativamente con el proyecto. Probablemente sea de efecto positivo porque les vas a comprar, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de afectación van a tener y si son stakeholders internos o externos? La sociedad, el entorno en donde se va a desarrollar el proyecto, de repente, pues, van a estar en contra de la bulla o de repente van a estar a favor porque gracias al proyecto se va a construir una escuela, qué sé yo. Va a depender mucho de lo que ustedes planifiquen y si lo colocan aquí, entonces nos va a servir también para continuar con la planificación del proyecto. Los gobiernos se refiere pues a las municipalidades, al gobierno regional, se refiere al Estado, se refiere a los ministerios, ¿sí? Aunque los gobiernos organizacionalmente también podrían ser los directivos, pero por eso los han separado aquí en dos grupos, ¿no? Entonces, dentro de gobiernos, como son stakeholders externos, estamos hablando de municipalidades, alcaldes, gobiernos regionales, ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a afectar de manera positiva o negativamente, o cómo se van a ver impactados de manera positiva o negativamente? Y ahí colocan, pues, en nombre y apellido, de repente no saben los nombres y apellidos, pero pueden colocar, pues, el, qué sé yo, el ministro de Agricultura, ¿no? Etcétera, etcétera. Y considerarlo, pues, como un stakeholder externo, ¿no? Los acreedores son los prestamistas, es decir, los bancos, las cooperativas, lo que les están dando dinero, ¿no? ¿Cómo se ven afectados? En caso su proyecto sea financiado, ¿no? ¿Qué es lo más probable? Normalmente se trabaja con proyectos financiados. Entonces, los bancos, ¿cómo se ven afectados con su proyecto? ¿Positivo o negativamente? Igual responden la misma pregunta. Los accionistas, ¿no? En caso pues sea un proyecto más grande, ya vamos a tener accionistas. Si es que no los tuvieran en la planificación de su proyecto, no los pongan, ¿no? Es decir, gente externa que ha invertido dinero en el proyecto y que está esperando sus utilidades, cómo se ven afectados de manera positiva o negativa. Y principalmente, y más importante creo yo, los clientes, ¿sí? Los clientes, cómo se ven afectados con su proyecto, qué soluciones le están dando, ¿sí? Se van a ver afectados de manera positiva o negativa, ¿sí? Entonces, ese análisis es el que tenemos que hacer jóvenes para poder identificar a los grupos de interés o los stakeholders, ¿sí? Los stakeholders. Entonces, dentro de esta acta de constitución que nosotros habíamos propuesto hace un momento, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es tomar este gráfico que acabo de mostrarles anteriormente, ¿sí? Tomar este gráfico y empezar a identificar a todos sus interesados, ¿no? A todos los grupos de interés y los colocan en esta parte que dice identificación de stakeholders. Debajo de presupuesto estimado dice identificación de stakeholders. Ahí colocan todos estos stakeholders que han identificado ustedes, ¿no? Nuevamente vuelvo a repetir, la identificación de riesgos no la van a trabajar por el momento, y no la van a trabajar por el momento, y básicamente eso es el trabajo que ustedes van a tener que realizar para la siguiente semana.
Preguntas jóvenes, porque estoy seguro que deben haber varias preguntas al respecto, sobre cómo van a presentarlo, sobre en qué formato, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, los leo jóvenes en el chat. Preguntas. Es momento de empezar ahora. Profesor. ¿Sí? Te escucho entrecortado. ¿Puedes usar el chat? Ya, profesor. Sí, se te escucha entrecortado. Por favor, utiliza el chat para comunicarte porque no logro entender lo que me estás diciendo. Sí, por favor, coloquen todas sus preguntas. Es importante que de ahorita salgan todas las preguntas posibles sobre la presentación del trabajo, porque las preguntas que voy a responder posteriormente van a estar ligadas pues mucho a esto, ¿no? Amabela nos dice, profesor, ¿el trabajo se mandará al grupo de WhatsApp? No. Ya hemos dicho desde la primera clase que estamos enviando los trabajos al correo, ¿sí? Al correo. Y habíamos dicho también en la sesión anterior que si alguno de ustedes tiene problemas para cargar su trabajo al correo, le envíe el trabajo al delegado y él los va a juntar todos y me lo va a enviar, ¿sí? Pero en todo caso, si es que la presentación es el próximo martes, ¿no? Y sabes que tienes problemas para enviar por correo y le vas a enviar al delegado, lo adecuado es que se lo envíes a lo mucho el día lunes para que el delegado tenga el tiempo suficiente para poder enviar el trabajo. Porque si se lo envías el mismo día martes, el delegado va a estar correteando para poder enviar los trabajos y tampoco es esa la idea, por si acaso. ¿eh? Entonces, todos los que no pueden enviar a través del WhatsApp, todos los que no pueden enviar a través del correo, se lo pueden enviar por WhatsApp a su delegado, pero hasta el día lunes a las 12 de la noche, porque el delegado tiene hasta el martes a las 12 de la noche para enviarme todos los trabajos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Herli dice, no te dará tiempo. Herli, coméntame por favor al respecto. Ya me ponen sí, profesor, pero no entiendo a qué se están refiriendo, jóvenes. Por favor, completen. Claro, o sea, lo ideal es que te envíen pues por lo menos 24 horas antes, ¿no? A la fecha de presentación. A la fecha de presentación. Si se presenta el martes, máximo hasta el día lunes se puede enviar. Así de sencillo. Claro. Sí, exactamente. Muy bien, Herli. Entonces, tomando en cuenta eso también, que no debemos saturar al delegado porque también tiene sus ocupaciones, es muy importante que tomemos esa precaución, ¿no? Tomemos esa precaución. Ahora, para todos los demás que sí pueden enviar el trabajo al correo inclusive pues para quienes no pueden, lo que sí pueden enviarme por WhatsApp, son sus trabajos para yo levantar o, digamos, revisarlos antes de la fecha de presentación. Es decir, hasta el día sábado, por ejemplo, yo podría recibir los trabajos para darles alguna corrección o retroalimentación, digámoslo así, ¿no? Hasta el día sábado en la noche yo podría realizarlo. No les digo domingo porque yo también estoy estudiando, ¿no? Estoy estudiando un posgrado y en este momento me va a ser imposible revisarlo ya el domingo y si se los reviso el domingo va a ser en la noche, entonces de domingo para lunes ya no hay mucha diferencia. Hasta el día sábado yo puedo revisarles sus trabajos con confianza para poder corregirles algunas cosas y que el día martes ustedes me estén enviando pues
un trabajo un poco más estructurado y adecuado, ¿no? Eso es muy importante también, jóvenes. Es importante aclarar que el medio de comunicación formal, digamos, para el envío de trabajos que hemos definido en el salón es el correo electrónico, ¿sí? A través de Google. Si nosotros no usamos ese medio de comunicación formal y usamos un medio informal, es solamente para observaciones, solamente para correcciones. Pero la calificación se hace a través del medio de comunicación formal. De esa manera estamos quedando y también yo de esa manera lo reporto cuando presento mis informes, ¿sí? Entonces es muy importante tomarlo en consideración. ¿Qué más es importante tomar en consideración, jóvenes? La fecha de entrega, si yo les digo hasta el día martes a las 12 de la noche, es hasta el día martes a las 12 de la noche. Si ustedes me envían un correo el día miércoles a la 1 de la mañana, ¿sí? Ese trabajo yo ya no lo voy a revisar. Si me envían el trabajo el miércoles a las 6 de la mañana, ese trabajo yo ya no lo voy a revisar. Entonces, jóvenes, para evitar, todos consideren como si el envío fuera el lunes, porque siempre hay imprevistos y ustedes deben tomarlo en cuenta. Es parte también de la calificación de las habilidades que ustedes deben de tener para poder hacer un proyecto. Ustedes deben saber prever, deben saber prever. Julio nos dice, profesor, solo uno por grupo enviará el trabajo al correo. Exactamente, Julio. Pero en ese trabajo debe haber una carátula y en esa carátula estarán los integrantes, ¿no? Entonces yo lo voy a calificar de esa manera. No es necesario que todos los integrantes del grupo me envíen el trabajo, solo uno, pero debe tener el trabajo una carátula, ¿sí? Debe tener una carátula. Ahora, si ustedes quieren tener mayor garantía de que la persona que han asignado para el envío del trabajo lo envíe realmente, entonces díganle a esa persona que en el momento que me envíe a mí, les mande una copia también a ustedes de ese correo, para que ustedes también lo tengan el trabajo terminado. ¿Sí? Que sería, me parece, lo más factible, lo más dable, sería lo más adecuado, para que todos estén en simultáneo teniendo el trabajo y puedan revisarlo, ¿sí? Recuerden que nosotros este curso lo vamos a evaluar en función a los entregables, pero estos entregables no solamente es el documento, sino también las exposiciones que van a tener del documento. Desde ya les voy adelantando, estamos ahora en la semana 3, ¿sí? En la semana 5, es decir, dentro de 2 semanas, ustedes van a tener una exposición, ¿sí? Sobre esto y sobre el trabajo que voy a dejar la siguiente semana, ¿sí? Y en la semana 6 ustedes van a tener una evaluación. Entonces, por favor, los contenidos que estamos trabajando no dejen que se acumulen, porque si no, estudiar todo de golpe va a ser demasiada información para estudiar de un día para otro. Es demasiado, definitivamente, ¿no? Sin embargo, si lo van trabajando poquito a poquito, se les va a hacer sumamente sencillo. Además, ni siquiera van a tener que estudiar para su examen, porque ya han realizado su acta de constitución, ya saben exactamente qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, Julio, coméntame si es que respondí adecuadamente a tu pregunta y si alguien más tuviera alguna otra pregunta, por favor, este es el momento en que se realice. Sí, tenemos todavía unos cuantos minutos para poder conversar. De repente me pueden comentar cómo les está yendo en las demás sesiones de clase y cómo están llevando los cursos con sus demás docentes. Es muy importante que ustedes tengan una comunicación no solamente académica con sus docentes, sino también se esté brindando el soporte que ustedes necesitan realmente para completar sus trabajos, ¿no? Sí, gracias, Julio, gracias. Coméntenme, jóvenes, a la par, por favor, voy haciendo mención de que existen todavía integrantes de la promoción que no han no solamente que no han armado grupo, ¿no? Que no han formado grupo, sino que incluso desde que empezó las sesiones hasta ahorita
no tienen ni una sola asistencia. Jóvenes, de repente ustedes habrán notado de que yo no tomo asistencia, pero eso no quiere decir que no la esté anotando, por si acaso, ¿sí? Aquí en la parte donde está la plataforma y dice contactos o participantes, ¿sí? Yo puedo verificar quiénes están conectados y quiénes no. Y no solamente ellos, sino que puedo verificar quiénes están participando y quiénes no están participando. Y recuerden de que la evaluación de este curso no es solamente un tema académico, también, como les expliqué en la primera sesión y en la primera reunión de coordinación, este curso se va a evaluar también en función a las habilidades que ustedes formen, ¿no? A la intención que ustedes tengan de aprender, que yo tengo que ir monitoreando durante todo el tiempo. Entonces, yo tengo un registro de todo lo que está ocurriendo, aparte de las grabaciones. Sin embargo, aún así hay muchos jóvenes que no están participando, hay muchos jóvenes que no están asistiendo a las clases, ¿sí? Que no están asistiendo a las clases. Y yo puedo entender de alguna u otra manera que de repente sea un problema de señal, de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que no entiendo es que si tienes ese problema de señal, pero aún así se te está dando las facilidades, se te está dando las diapositivas, se te está dando el material para que completes tus trabajos, pues por lo menos envíalo, ¿no? Envía los trabajos, ya que no puedes participar en tiempo real. Y el canal de YouTube está activo poquito a poquito con los datos, aunque la velocidad sea limitada, poquito a poquito se va cargando los videos de las clases y ya pueden visualizarlos. Entonces ahí ya no habría pues mayor excusa, jóvenes, más que de repente que no tuvieran datos, ¿no? Que no tuvieran datos, pero si no tienen datos igual está el WhatsApp. Así que ya es cuestión de cada estudiante aprovechar de la mejor manera las estrategias que se les están brindando, jóvenes. No es coincidencia de que todos ustedes estén teniendo que pasar por esta situación de adaptación. Esto ya se veía venir, que debería haber sucedido desde hace mucho tiempo en nuestro país. Sin embargo, pues la pandemia ha hecho que todos estos procedimientos que eran necesarios, como la adaptación tecnológica de la educación, pues se hagan de golpe, ¿no? Y definitivamente, haya ciertos problemas al respecto. Definitivamente es así. Sin embargo, jóvenes, pues yo de todas maneras estoy muy contento con quienes sí están participando y también estoy viendo los trabajos que me envían. En la medida de lo posible trato de responderles lo más rápido los trabajos que me envían al correo, ¿sí? Si alguno todavía no lo ha respondido es porque todavía no lo he revisado, pero yo ni bien estoy revisando sus trabajos, les estoy respondiendo para que ustedes tengan una retroalimentación, digamos, de qué es en lo que deben mejorar, ¿no? Igual, recuerden, por favor, siempre y en todo momento que nosotros estamos realizando una unidad didáctica y en realidad todos los cursos que están llevando son de la industria alimentaria. Por ende, si alguien les pide que les den un ejemplo, deben incluir ejemplos de la industria alimentaria, ¿sí? Cuando hemos estado hablando de los trabajos que me enviaron en procesos, pues realmente a algunos les he tenido que corregir esto justamente, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de combustión, me hablaban de un carbón, me hablaban del cigarro, ¿no? Cosas que realmente pues no tienen que ver con la industria en sí. No es que no sean ejemplos de combustión. Lo que pasa es que tenemos que entrar en contexto, ¿sí? Tenemos que entrar en contexto. Es por eso que yo siempre cuando desarrollo mis clases les doy un ejemplo general y después un ejemplo de la industria, porque es importante que nosotros sepamos cómo funcionan todas estas cosas en la industria, ¿sí? Jóvenes, además de ello, pedirles por favor encarecidamente que conversen con su docente de control de calidad para que les desarrolle los contenidos de los parámetros de calidad, ¿sí? Que es muy importante y son necesarios para poder desarrollar el curso de procesos. Y también seguramente habrán tenido algún problema con el curso de materias primas. No estoy totalmente seguro, pero es muy probable porque
se necesita conocer estos parámetros de calidad para yo poder trabajar y hablar de una manera más fluida. Y yo no puedo meterme a la competencia del curso de otro docente, pero ustedes sí lo pueden solicitar, porque ustedes son los estudiantes y nosotros nos debemos a ustedes. Entonces, por favor, a su docente de control de calidad, háganle la sugerencia de que pueda tocar los temas de parámetros de calidad para, pues, poder entrar o alinearnos todos en sincronía, digámoslo así, y poder avanzar con los contenidos, ¿no? Si no, vamos a estar siguiendo con algunos problemas de no poder avanzar, ¿sí? Bien, jóvenes, respecto a la sesión del día de hoy, eso sería todo, ¿sí? Eso sería todo. El día viernes, por favor, la sesión de clase la vamos a empezar a la 1:30, ¿sí? A la 1:30, puesto que, pues, he notado que muchos de ustedes se conectan, e inclusive sus compañeros de quinto ciclo, se conectan a partir de esa hora, puesto que, bueno, necesitan de repente un poco más de tiempo para almorzar. Entonces, a la 1:30, el día viernes, empezamos la sesión y vamos a tomar la sesión de procesos que debíamos desarrollar el día de hoy y vamos a desarrollar la sesión de procesos correspondiente el día viernes, ¿sí? Cualquier inquietud respecto al avance del trabajo del acta de constitución, jóvenes, no duden de comunicarse conmigo. Tienen el chat de WhatsApp activo, en cualquier momento me pueden escribirme al correo, pueden escribirme a través del foro en el aula virtual e inclusive me pueden llamar, no hay ningún problema. Si es que no estoy en alguna conferencia, yo les voy a contestar, no hay ningún problema. Y además, jóvenes, decirles pues que quienes no tuvieran grupo, ¿sí? Quienes no tuvieran grupo, por favor, comuníquense conmigo a través del chat privado en el WhatsApp para poder asignarles un grupo. Al igual que quienes de repente no hayan enviado sus trabajos, ¿no? Anteriores y quisieran hacerlo, también me pueden enviar, pero ahora sí a través de WhatsApp, porque ya no es una revisión formal, ¿sí? A través de WhatsApp. Otra cosa más, si es que ustedes tienen contacto con sus compañeros que no se están comunicando, no están haciendo contacto en la clase, por favor, jóvenes, comuníquenles que tienen que incorporarse sí o sí la siguiente sesión. ¿Por qué, profesor, sí o sí la siguiente sesión? Porque el sílabus dice muy claro que con 4 faltas ustedes inhabilitan, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Quiere decir que si no han asistido las 3 primeras sesiones hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? En la siguiente clase de innovación, que es el día martes, ¿sí? Que es el día martes, no se conectaran tampoco, automáticamente estarían siendo inhabilitados y obviamente tendrían que repetir el curso, ¿sí? Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado con el tema de sus asistencias, por favor. Yo sé que de repente requiere un esfuerzo el tema de estar colocándose datos, de estar en una plataforma. Yo sé que de repente no es lo más cómodo del mundo, jóvenes, pero nos estamos adaptando. Estamos nosotros encontrando soluciones en lugar de estar quejándonos. Y es lo mejor que pueden hacer y lo mejor que les va a enseñar la vida a ustedes jóvenes que están en formación, ¿sí? Entonces, jóvenes, quedamos así. El día viernes, por favor, a partir de la 1:30 nos encontramos para desarrollar el curso de procesos. Les pido, por favor, que para el día viernes tengamos a la mano un cuaderno de anotación, porque es importante anotar algunos conceptos que vamos a ir viendo. Por favor, no nos acostumbremos solamente a manejar las diapositivas, porque si solamente nos acostumbramos a las diapositivas, vamos a caer en un error de sobreinformación. Vamos a tener tanta información que no vamos a saber cómo estudiarla y cómo discriminarla entre sí, ¿no? Es muy importante. Anayeli nos dice, profesor, disculpe, salí hace un momento por mala conexión de internet, recién he logrado conectarme. Muy bien, no te preocupes. Sí, justo estaba dando unas indicaciones finales. Recuerden que este video está siendo grabado y yo les voy a pasar en un momento la grabación de este video para que ustedes pues puedan visualizarlo y tomar en cuenta sobre todo
lo que realmente necesitan para poder elaborar esta acta de constitución que es tan importante para el proyecto porque es la base de todo, ¿sí? Es la base de todo. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta el día viernes. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias por su participación también. El día viernes nos estamos encontrando. Quédense en casa, por favor, cuídense bastante y nos encontramos el día viernes. Gracias.